Bien, en el marco de la unidad de aprendizaje, teorías psicosociales y subjetividad de la carrera de psicología, es la unidad de aprendizaje a la cual estoy a cargo, un poco como ejemplo, y luego vamos a pensar en el curso la posibilidad de eh, qué lugar tiene el ejemplo en las humanidades, o sí, la diferencia entre el ejemplo y paradigma incluso, ¿no? Ustedes saben que una de las dificultades de la historia es que no es una ciencia positiva como la física, la química, y la biología. Por lo tanto, no se trata de que se nos exija la predicción, pero que no se exija la predicción no quiere decir que no se nos pida y que no nos exijamos cierta rigurosidad que pueda ser aplicable a un método. Bien, en el marco de esta unidad de aprendizaje, teorías psicosociales y subjetividad, como modelo, fíjense, paradigma, ejemplo, modelo. Yo trabajo con una novela de la literatura clásica, o de lo que ya se conoce como un clásico, cuando menos, que es una novela de Mary Shelley, que es Frankenstein, el nuevo Prometeo. El nuevo Prometeo es interesante el subtítulo porque es en la mitología griega quien le roba a los dioses el fuego para entregarlo a los hombres y con ello la posibilidad de la cocina, pero también de la manufactura de la herramienta, de los cuchillos, del arado, del sable, de la espada, etcétera, ¿no? Entonces es casi un paso que logramos ubicar por los antropólogos, ¿no? Entonces, la entrega del fuego a los hombres también tiene que ver con la luz y con el conocimiento como luminosidad, ¿no? Bien, esta historia, la novela Frankenstein, el nuevo Prometeo, la pueden encontrar en muchas ediciones. Yo tengo esta que está en inglés, pero pues es un clásico, es muy barato y es fácil de adquirir. Hay varios montajes en el cine que también sería interesante trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nos narra la novela? Un joven, voy a ir muy rápido para intentar solo usar las herramientas para que no se haga una intervención muy densa, ¿no? Víctor Frankenstein es un estudiante de medicina que, como muchos jóvenes, está dispuesto e intenta encontrar el núcleo de la vida y de la existencia y usa la medicina para ello. Él intenta saber la verdad de la vida, por decirlo de alguna manera, y en medio de un drama histórico que tiene que ver con su familia, con una pareja, con los maestros, claro, eso no lo relato, sino que hay que ir a la novela. En medio de una crisis novelesca, en medio de la complejidad de la novela, él estudia eso y quiere construir algo con vida, un ser, desentrañar, digamos, los enigmas de la vida para que él pudiera manipularla, un sueño que sigue vigente, me parece, en las ciencias, ¿no? Y entonces él construye un mono, un homúnculo con partes de cadáveres. Él se plantea que para mayor facilidad de confección lo hace muy grande, para que fuera más fácil coser, pegar, tejer, unir, manipular. Decide hacer un mono muy grande porque dice del tamaño regular el cuerpo humano tiene partes muy finas que sería muy complicado trabajar con ellas, ¿no? Entonces construye esta masa biológica y como el paradigma es algo que creo que todavía se enseña en las primarias, pero que los físicos ya no están en eso. Nosotros lo aprendimos ahí, pero la física ya ha avanzado mucho más y ya no está en esto. Pero el paradigma de la época es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma y la energía es una de las formas de la materia. Es decir, que lo que tienes en el universo es una mutación de materia, energía y todo lo que se mueve y se construye, o si es energía estática o dinámica, bueno,
un constante cambio de un estado a otro, ¿no? Por lo tanto, si la materia y la energía son indestructibles y hay posibilidad de transformación, no habría, digamos, contradicción en intentar que una energía llenara este cuerpo que ya estaba muerto, pero que comprendería las funciones y los órganos de cuando estaba vivo, y entonces podría introducirse la energía vital en él. El experimento lo logra, el monigote abre el ojo y Víctor Frankenstein se asusta cuando abre el ojo. Una pregunta muy importante es por qué se asustó si él lo confeccionó. Es muy interesante y tal vez la trabajemos en algún momento en clase en vivo. Y lo maltrata, se asusta de su creación, lo maldice, lo saca a la calle. El mono este se tapa con una gran sábana que estaba ahí, que Víctor usaba un poco como una protección en sus experimentos, una especie de gabardina, trapo muy grande que tiene algunos bolsillos para meter cosas. Empieza un poco un incendio en el laboratorio. El monigote se quiere tapar, digamos, instintualmente por lo pronto, digámoslo así. Se tapa con eso y sale corriendo. Afuera se replica la misma escena, que es que lo tratan mal, porque lo ven como un apestado. El marco es la peste negra y bueno, Michel Foucault relata esto de manera muy clara e impresionante, que es que los seres humanos hemos sido terribles con los seres humanos, ¿no? Sobre todo cuando les tememos. Y el lugar del apestado, del infectado, en el 2020, en el marco de esta crisis sanitaria que estamos viviendo hoy en día, pues tenemos trabajadores de la salud que han sido agredidos, ¿no? Acá en México, una enfermera que fue rociada con cloro por la hipótesis del COVID-19, ¿no? Como ven, no hemos avanzado demasiado, es decir, esta novela de 1818 más o menos, según que no me investiguen, no me crean tanto, bueno, no nos comportamos tan diferente con la hipótesis de la infección del otro y lo- el agente de la infección, digamos que es una equivalencia con el sujeto infectado, y entonces es la maldad encarnada, por decirlo de alguna manera. Esto tiene que ver con el pecado, según Foucault, pero bueno, luego en el curso lo veremos con otro texto. Pero hasta acá lo maltratan, sale a la calle y lo maltratan, y entonces por azares por la lógica azarosa, pues termina yéndose y encontrando una choza en medio del bosque, perdida en el bosque, lejísimos, donde viven un par de hermanos y un viejo anciano y ciego. Estos tienen otra historia que hay que ir a la novela para recuperarla, pero eh, este joven, dos hermanos, el joven, un muchacho y una muchacha, el muchacho tiene una novia que es extranjera, la reciben en su casa, el mono se mete al chiquero, los espía, los escucha, los quiere, se siente un poco de la familia, aunque ellos no se dan cuenta de su existencia. Y bueno, llega la novia del joven, es una extranjera, y le enseñan a hablar el idioma. Y entonces el mono traía en la gabardina esa una bitácora de trabajo, que era la bitácora de Víctor Frankenstein, una bitácora donde decía cómo iba sus experimentos, de qué pedazos había hurtado, de qué cadáveres había quitado, qué pedazos y cómo se iba confeccionando. Incluso venía un mapa de la estructura del mono que estaba construyendo. El mono aprende a leer y entonces lee lo que traía en la gabardina, y esto podríamos pensar, no podríamos pensar, esto tiene estatuto de acta de nacimiento y ahora sí sabemos el apellido porque acaba de nacer
Frankenstein. No sabemos el nombre, pero sí su apellido. Su padre es Víctor Frankenstein, por lo tanto él es Frankenstein. Eh, Él aprendió a leer, le ayudaba a la gente a veces, la gente de ahí pensaba que era el espíritu del bosque, logrando sacar la cosecha cuando se congelaba la tierra, porque eran áreas del planeta muy frías. Entonces un día vagando por el bosque, se encuentra una maleta que tiene un par de libros que está tirada, arrumbada ahí en medio de la nada. Y uno de los libros, esa parte me parece súper importante, porque uno de los libros es terrible, que es la Biblia. Y entonces, como ya aprendió a leer, la empieza a leer y evidentemente se da cuenta por el Génesis de que todos los que lo habían maltratado no son como él porque vienen de otro Dios, o cuando menos que él no sabe qué es, pero sabe que no es como los demás. Y más o menos entiende, los entiende, digamos, ¿no? O nos entiende, podríamos pensar. Eh, uno, la novela es muy rica, pero uno puede decir, bueno, se puso triste, algo así, uno puede lanzar hipótesis por esta cuestión, que no serían tan descabelladas, y en un pasaje, los tres jóvenes deciden ir de paseo al campo a un picnic y dejan al anciano ahí. Frankenstein, que ya tiene apellido, por lo tanto ya es sujeto, ¿no? Ya podríamos darle estatuto de sujeto, con lo cual para la unidad de aprendizaje es muy importante que lo pensemos. Decide tocarle y el viejo le dice, bueno, un caminante que se ha perdido en estas lejanías, pásele, le puedo ofrecer un vaso de agua y un poco de charla si quiere descansar un rato antes de que siga su jornada. Se pasa Frankenstein, el viejo es ciego, empiezan a charlar y le dice cosas muy cotidianas y muy humanas. ¿No? No sé si me quieren o no, vengo de una familia que no me acepta, soy como un demonio para ellos, como un monstruo. Y el anciano le da buenos consejos, o los consejos de que cualquiera puede dar, ¿no? Pues vaya, hable con ellos, seguro lo estiman, se pueden reconciliar, etcétera, ¿no? No, lo que pasa es que no, mire, de verdad soy una cosa demoníaca, ¿no? Usted puede creer eso por lo que hizo, pero no hay cosa que un padre no pueda perdonar, ¿no? Se acerca, se, vaya, en la novela no me acuerdo bien, pero a mí me gusta pensar que se acerca, que le pide tocarlo el viejo a Frankenstein, acérquese para verlo con mis manos, y en eso entran los otros jóvenes. Se les olvidó algo, yo qué sé, no me acuerdo, el tenedor y la cuchara, entran y piensan que es un monstruo que está atacando a su padre y entonces el joven lo agarra a golpes, no agarra un palo por ahí. Frankenstein piensa, no sabe que con un dedo lo puedo aventar y lo puedo matar, pero no lo mata. Se cubre un poco de los golpes, sale corriendo. Y ahí es donde empieza, digamos, el drama conocido por las películas, que es el monstruo que se dedica a matar primero a un hermano de Víctor Frankenstein y luego un amigo y luego la novia y luego las películas han exagerado un poco, pero bueno, eh, después de que sale de la cabaña va a buscar a Víctor Frankenstein porque este era el diario, ¿se acuerdan? Aquí venían todos los datos, ¿no? Lo busca, lo encuentra, se le hace presente de varias maneras muy interesantes y le dice algo muy importante. Si tú quieres no verme está bien, pero hazme una como yo. Es decir, la pregunta por el amor, por la familia, a mí no me parece que sea una novela de terror, o habría que pensar que sea el terror, con calma, ¿no? ¿Qué es lo horroroso, lo ominoso? Y entonces él le dice, si quieres que
me vaya yo me voy, pero hazme una como yo porque estoy solo. Dios, tu Dios, hizo a dos para que se fueran acompañando en la vida. Tú solo me hiciste a mí. Yo entiendo que estos no me quieran porque soy diferente. Hazme una no como tú. Hazme una como yo. Hazme otra como yo. Y jamás me verás, ¿no? El Víctor Frankenstein se niega a esta apuesta. eh, Empiezan los asesinatos, una serie que va incrementándose, que va haciéndose más larga, y decide ir a perseguirlo a Frankenstein, pero Frankenstein no hace daño jamás a Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein lo persigue para matarlo y el otro se deja. La novela empieza con un buque que va al polo norte a una expedición, digamos, ¿no? Eh, con el sueño de llegar allá, y ahí es donde encuentran, ven primero a Frankenstein pasar, brincando con perros ahí, y luego ven a Víctor Frankenstein en la nieve, entonces lo ven muy mal, se cae por ahí, el barco lo recoge, no saben qué vieron, si era un animal, si era un monstruo, si era... Y entonces Víctor le relata al del barco, al capitán del barco, creo, a un expedicionario le relata su historia. Cuando Víctor muere, se hace presente Frankenstein para restituir el cuerpo, ¿no? Eh, Primero, hasta ahí dejo la novela, ya llevo 16 minutos y quisiera hacer algo muy breve, pero ¿cuáles son las coordenadas que nos sirven como un método histórico crítico? Primero, el método nos diría esto: lo que nos hace radicalmente humanos es el lenguaje, no el cuerpo, ¿sí? Lo que a Frankenstein lo hizo Frankenstein es saber su historia, no su cuerpo, ¿no? Podríamos intentar jalarlo así, de manera muy clara para los jóvenes hoy, ¿no? Lo que nos hace hombres o mujeres no es el cuerpo, es la historia, el lenguaje, cómo la historia se va confeccionando de alguna manera para producir un sujeto. Pero el sujeto no es el cuerpo, ¿eh? El sujeto son ciertas marcas que va dejando la historia en nosotros. Hablamos un lenguaje que no inventamos, que solo hablamos por haber nacido en un cierto territorio, en una cierta ciudad, en una cierta familia. Tenemos modismos, costumbres, creencias, ideologías que están determinadas por esas circunstancias, ¿no? Y la novela de lo que da cuenta es de que el origen que nos importa es un origen social, no es un origen biológico, ¿no? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Qué deseos tenían para con nosotros, no? Bueno, si llevamos un método, digamos que desde la historia sería una forma de leer las marcas. Ese es el método, digamos, histórico crítico, digamos. El historiador lo que hace es ir a leer huellas, pero solo se leen las huellas desde el presente y desde la subjetividad de la época, ¿no? Es decir, desde el hoy se lee el pasado y a partir de eso se confecciona una lectura de la historia, ¿no? Desde el hoy se lee el pasado. Fíjense bien, cuando Frankenstein encuentra el acta de nacimiento, lee todo lo que le pasó. Antes no podía leerlo, porque la lectura es un momento dado que tiene efecto de retroacción, es decir, uno no sabe lo que le pasó hasta que lo lee. Pero eso quiere decir que hace 5 años nos pudo haber pasado algo y apenas estamos a punto de leerlo ahorita por una serie concatenada de efectos, digamos, ¿no? De causas y efectos, ¿no? Nos pasa A, D, C, D y nosotros estamos en la guasa y nos pasa X y retroactivamente leemos todo lo que nos pasó. Y uno dice, ¿con qué razón esto se había presentado en mi vida, ¿no? Bueno, el sujeto es ese. El sujeto es lo que está sujetado a estructuras que le trascienden: el lenguaje, la ideología, la religión, el contexto, la época, ¿no?
Tal vez así tendríamos que empezar nuestra forma, tendríamos que empezar a pensar nuestro lugar en el presente como una época crítica, ¿no? Los dejo aquí, espero haber dado pistas para la reflexión. No se agotó el texto, pero pues comentemos lo que sea necesario en clase o en línea e intentemos producir más discusión entre nosotros y con quien se anime en la red, ¿no? Muchas gracias, hasta luego.